estar otra vez aquí con vosotros para compartir este tiempo de alabanza, para conoceros un poco mejor y también para compartir la palabra de Dios, ¿no? Es verdad que Mónica y yo tenemos una amistad de muchos años. Yo empecé a ser pastor de la iglesia de Cuart en el año 2008 y terminé a final de 2018 cuando me jubilé. Así que durante todo este tiempo, hasta que me jubilé y después, pues hemos tenido una muy buena relación. Así que pues es un placer poder estar aquí en este tiempo para compartir con vosotros la palabra del Señor y espero que nos haga bien a todos. Hace 6 años el mundo padeció una pandemia terrible, lo recordamos, ¿verdad? A lo mejor no lo recordamos, pero fue un drama de dimensiones planetarias que afectó nada más y nada menos que a 700 millones de personas. Más de 700 millones de personas en este mundo enfermaron de COVID-19. Creo que está golpeando un poco, ¿no? ¿Me lo separo? Y más de 7 millones de personas en todo el mundo murieron. Seguramente alguno de nuestros familiares o amigos o vecinos sufrió la pandemia y quizá perdió la vida en ese tiempo. Y hace 1 año y medio aproximadamente sufrimos la Dana, que acabó con 230 personas de aquí de nuestra comunidad, sobre todo del Horta Sud. Yo vivo en el primer pueblo del Horta Sud, que es Mislata. Y después está Cuart y Manises y Picaña y otros. Pero fue un tiempo durísimo para miles y miles de familias que perdieron vidas, sobre todo lo más importante, daños humanos, pero también pérdidas de viviendas, de vehículos. No sé si sabéis que en la contabilidad que se hizo aproximadamente 150.000 coches desaparecieron. En el tiempo de la Dana, 150.000 coches, además de campos, propiedades, etcétera, ¿no? Y todos nos preguntábamos cuando salimos de esas circunstancias tan dramáticas, tanto en la pandemia como en la Dana, todos nos preguntamos cuando vivimos un drama semejante, ¿qué será diferente después? ¿Cómo seguiremos viviendo? ¿Sucederá una especie de transformación mágica de la realidad que nos hará olvidar todo lo sucedido? Aparentemente parece que sí, ¿no es cierto? Ya vemos la pandemia como algo muy lejano, que ni siquiera la recordamos, y también la Dana, aunque sucedió hace nada más que 1 año y medio, parece que está ya en un pasado muy lejano. Pero mirad, todos nosotros llevamos una mochila emocional dentro que nos habla de estas cosas. Y las sufrimos y las seguimos sufriendo aún hoy, incluso aunque no nos demos cuenta. Decía hace muchos años el que fue Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, a quien todos debemos conocer, aunque sea de nombre, ¿no? Un escritor colombiano. Decía esto: los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez. ¿Se entiende? No nacemos solo cuando nuestra madre nos da a luz, sino que la experiencia de la vida, la experiencia es una maestra brutal, ¿sabéis? Nos enseña sin espuma y sin navaja, pero nos enseña bien. Nos cobra caro, pero nos enseña bien.
Ahora, cuando pasamos por situaciones límite, como estas que acabo de citar, o quizá circunstancias personales muy difíciles que no sabemos cómo enfrentar, a veces tenemos tendencia a sentirnos paralizados, ¿no es cierto? A veces nos autocompadecemos de nosotros mismos. Nos sentimos cercados, atrapados, y a veces esperamos que el Señor haga una especie de milagro mágico para que por ensalmo todas las cosas que nos suceden desaparezcan y se nos inyecte una dosis de sosiego, de paz y de tranquilidad inmediata. Pero eso nunca sucede, ¿verdad? Las cosas no son tan sencillas. Las circunstancias a las que la vida nos somete a veces son muy duras y no sabemos cómo enfrentarlas, no siempre. No tenemos todos los recursos que hacen falta. Entonces, cuando nos encontramos así, afligidos, golpeados, atrapados por circunstancias que nos desbordan, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer está en la lectura que esta mañana hemos hecho y en otra que quiero recordaros en esta misma carta de los Hebreos, donde dice en el capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando estas circunstancias tienden a esclavizarnos por dentro, queridos hermanos y hermanas, necesitamos contemplar de nuevo el rostro de Jesús. Una vez más, acercarnos a Él. A veces nos acercamos de una manera muy estática. Hemos de aprender a acercarnos a Jesús desde diferentes ángulos, también en función de nuestras necesidades. ¿Cómo fue la vida de Jesús, que es modelo de imitación y seguimiento para todos los cristianos? Si tuviéramos que hacer en un breve resumen un compendio de la vida de Jesús, diríamos que fue una vida en conflicto permanente. ¿Os parece? Una vida en conflicto continuo. ¿Conflicto con quién? ¿O por qué? Conflicto por la incomprensión, conflicto por la oposición, conflicto por la indiferencia, conflicto por el rechazo de muchos, conflicto por la negación, conflicto por el abandono de los suyos. ¿Queréis más conflicto? Vamos a ver más. Vamos a ver más. Vamos a ver 3 o 4 conflictos de la vida de Jesús que importa recordar para ver que la vida del Señor no fue un camino de rosas ni un paseo militar, sino que también se sujetó a todas las limitaciones que le imponía una condición humana como la nuestra. ¿Con quién tuvo conflicto Jesús desde el principio? Con quien menos lo desearía. Tuvo conflicto con su propia familia. En Marcos capítulo 3, lo vuelvo a repetir, capítulo 3, es decir, al principio de lo que llamamos la vida pública de Jesús, cuando el Señor empezaba a enseñar, a hacer milagros, a tener relación con las gentes, dice el texto 21 del capítulo 3 esto que voy a leeros. Cuando lo oyeron los suyos, es decir, su familia, cuando oyeron que estaba enseñando, pero que además levantaba fuertes polémicas, sobre todo con los más importantes, con los fariseos, con los saduceos, con los escribas. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. Es decir, su familia llegó para llevárselo por la fuerza. La familia de Jesús, su madre y sus hermanos, quizás su padre ya no vivía, comienzan a comprender que su modo de hablar, su modo de enseñar, su modo de posicionarse ante la ley
y sus frecuentes polémicas con los fariseos son una amenaza para las estructuras familiares, porque está subvirtiendo el orden público y eso les podía costar caro a la familia, porque podían echarlos de la sinagoga. Y si te echan de la sinagoga no puedes socializarte con nadie. Así que la familia de Jesús está dispuesta a quitar al Señor del medio, incluso por la fuerza. Ahora quiero que pensemos en una cosa, porque a veces nos da la impresión de que, claro, como Jesús también era Dios, pues digamos que sobre todas estas cosas Él levitaba, ¿no? Es decir, no le afectaban para nada, no tocaban su vida emocional. ¿Seguro? Vamos a pensar en el Jesús que fue tan hombre como nosotros somos y que lo sigue siendo en la presencia de Dios. ¿Cómo se sentiría Jesús desde el principio de su misión en medio de una familia que se le oponía de tal manera que pensaba que estaba trastornado? Porque esto es lo que dice el texto, ¿eh? Querían quitarlo de en medio porque pensaban que estaba fuera de sí. O sea, creían que estaba loco, que se le había ido la pinza, que no podía seguir así. Ahora, pensad en Jesús, un hombre de 30 años, que tiene delante precisamente y enfrente a su propia familia, a su madre y a sus hermanos. ¿No sería eso motivo de angustia, de dolor indescriptible para Jesús? ¿De tristeza, de desazón, de desaliento? ¿O pensamos que Jesús lo tenía todo resuelto de antemano? Porque si pensamos así, da igual si nació en Belén o nació en Alginet. No, Jesús recorrió la condición humana exactamente con las mismas limitaciones que tú y que yo. Ahora quiero que pensemos, si esto es así, y creo que lo es, ¿cómo se sentiría el Señor ante estas circunstancias? Desgarrado por la oposición familiar. Pero mirad, desde las fuerzas del Espíritu que vino sobre él el día que se bautizó, Jesús siguió adelante, incomprendido, rechazado, pero Jesús siguió adelante. En segundo lugar, ¿con quién tuvo conflicto Jesús? Nada más ponerse a enseñar, pues con el templo y con sus dirigentes, fariseos, saduceos y escribas, es decir, los que sabían de Dios. Dice el Evangelio de Marcos capítulo 11, que es el texto que habla de cuando el Señor entra en el templo, la purificación del templo. En realidad Jesús no está purificando nada, lo que está haciendo es destruir el significado que para muchos tiene el templo, que se ha convertido en una cueva de ladrones. Dice el texto, vinieron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Sabéis por qué echó las sillas de los que vendían palomas? Porque las palomas se vendían para las familias pobres, para las familias más necesitadas que no podían comprar un cordero para el sacrificio. Pero el precio que había de las palomas en el templo era un precio abusivo. Porque el templo tenía su propia moneda y cuando entrabas al templo había que cambiar la moneda. Los denarios por la moneda del templo. Entonces una paloma que en cualquier lugar podía costar, por poner un ejemplo, 3 euros, en el templo te costaba 30. ¿Y la diferencia para quién era? Para los religiosos de pro, para los sacerdotes, para los escribas y para los fariseos.
Dice al final de este texto algo que necesariamente tuvo que afectar mucho a Jesús. Buscaban cómo matarle. No es solo que Jesús se confrontaba con ellos, no es solo que tenía fuertes polémicas por lo que estaba sucediendo, sino que esta gente, la gente buena, la gente que teóricamente conocía a Dios, la que sabía del Antiguo Testamento, esta gente busca a Jesús para matarle. ¡Qué drama más brutal! ¿Cómo se sentiría Jesús sabiéndose amenazado de muerte por los que creían en Dios como Él? Por los que tendrían que ser sus amigos, sus aliados espiritualmente hablando. ¿Se sentiría el Señor afectado por estas actitudes violentas? ¿En qué fundamento podía el Señor descansar frente a estas amenazas de muerte? Dice en la carta a los Hebreos, y aquí viene muy bien recordar este texto, por lo que padeció, aprendió obediencia. Es decir, Jesús aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer, como les es dado a todos los seres humanos hacerlo, viviendo solo de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Podemos entender esto? Porque es fuerte, ¿eh? Es un retrato perfecto de nuestro Señor Jesucristo, que es modelo de imitación y seguimiento para nosotros. ¿Con quién más tuvo conflicto Jesús? En tercer lugar, conflicto con sus discípulos. Marcos capítulo 9. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y les enseñaba y les decía, el Hijo del Hombre, esta es la segunda predicción que Jesús hace en el Evangelio de Marcos sobre su pasión, muerte y resurrección. Y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de 3 días resucitará. Y ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa le preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. O sea, el Señor está transmitiéndoles con todo el peso espiritual y emocional de su corazón toda la carga, porque sabe lo que le va a ocurrir. Como nos pasa a nosotros. Como tenemos cargas, ¿cómo se descargan? Pues bueno, poniéndolas delante del Señor y delante también de personas de confianza, ¿no es cierto? ¿Verdad? Que nos descargamos emocionalmente y espiritualmente con un amigo al lado, con un esposo, una esposa, un amigo, un hermano en la fe. ¿Cómo esto nos alivia, no? Pues Jesús quería sentirse aliviado con sus discípulos. Y los discípulos, mientras Jesús compartía estas solemnes palabras de que tenía que morir en la cruz del Calvario, recibe mutis por el foro porque los discípulos están discutiendo entre sí quién de ellos va a ser el más importante en el reino. 3 años caminando con los discípulos. Está acercando ya al final, ¿eh? 3 años enseñándoles el camino. 3 años poniendo sus esperanzas en que estos 12 van a formar una comunidad sin primeros, una comunidad fraterna, una iglesia igualitaria donde pudieran visibilizarse los valores del reino de Dios. Solo para comprobar que al final los discípulos seguían empeñados en dinamitarlo todo con sus ambiciones y pretensiones, con sus pensamientos de poder, con su incomprensión, con su ignorancia y con su rebeldía. ¿Podemos hacernos cargo del nivel de frustración de Jesús? ¿Podemos ver su dolor? Su desencanto, su decepción, su desengaño. ¿No vemos en todas estas imágenes a un Jesús que es como nosotros somos?
que siente como sentimos nosotros, que entra en conflicto dramático con su mundo como nos sucede también. Mirad, nosotros podemos ser como Él fue solo por una razón, porque Él fue como nosotros somos. Nosotros podemos ser como Él fue porque Él fue como nosotros somos. Por eso la carta a los Hebreos que hemos leído al principio es una invitación a contemplar el rostro de Cristo y su vida en este mundo. Dice capítulo 2, pero vemos, es decir, hay que mirar, hay que contemplar. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, en tanto que hombre, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice Hebreos capítulo 1. Y a partir de ahí nos va diciendo que era necesario que gustase la muerte y el padecimiento y todas las circunstancias con las que la vida nos confronta, como nos pasa a nosotros. ¿Le vemos? Le contemplamos perfeccionado por aflicciones, dice la carta a los Hebreos. Esa palabra, la palabra perfeccionar, es un término que no describe el proceso que va de lo imperfecto a lo perfecto. Nosotros entendemos la perfección como lo absoluto, no, pero esta palabra en el original no es un proceso que va de lo imperfecto a lo perfecto, es el camino que hay que atravesar en cuanto tiene la condición humana por delante, el camino que se sujeta a todas las contingencias de la vida, es decir, a los conflictos, las tentaciones y las pruebas, para que esa vida sea completada en la experiencia. Y además desde todos los terrenos posibles, el físico, el emocional, el intelectual y el espiritual. A través de todas esas experiencias se crece, se madura, se comienza un proceso de completamiento. Y si eso es verdad para todos nosotros, tiene que ser verdad también para nuestro Señor. Así que mirad, una cosa importante, la gloria de Jesús no la vemos solo arriba, sino también abajo. También abajo. Porque Él nos enseña desde abajo, desde cerca y desde dentro de la condición humana. Así que, ¿qué podemos hacer cuando nos sentimos bloqueados por el sufrimiento, limitados por circunstancias difíciles que pretenden sitiarnos y abatirnos sin compasión? Dos cosas con las que quiero terminar. La primera es aprender a aceptar la realidad. Aprender a aceptar la realidad. Mirad, hay una cosa que la experiencia demuestra. Esto algunos jóvenes que de aquí todavía no lo saben, pero la experiencia lo demuestra. Y es esto: la realidad nunca se adaptará a nosotros. Nunca. Tendremos que ser siempre nosotros quienes aprendamos a aceptarnos, a hacernos cargo de la realidad. Tenemos la responsabilidad de encontrarnos con la realidad desde el terreno de la experiencia, no a través del mundo de las ideas ni de sus mundos imaginarios, sino a través del espesor de la historia, de las experiencias de la vida. ¿No lo dijo esto Jesús? No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Tan ser iglesia es no ser del mundo como estar en este mundo, pero de otra manera, con todas las contingencias que esa historia nos trae. Todas, que no son pocas, y a veces nada fáciles, ¿no es cierto? Pero mirad, en ese camino, el Jesús que recorrió el suyo,
está presente. Y nos lo dice. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando pensamos en esto, a veces no percibimos algo que es muy importante de recordar. Y es que el Señor que dice esto es el Señor resucitado que va a ser exaltado. El Jesús resucitado, en tanto que hombre está en la presencia de Dios, es hombre y Dios a la vez y lo será por toda la eternidad. Ese Jesús no habla porque lo que dice lo ha leído en un libro. Lo dice porque lo ha vivido, porque ha estado aquí, porque es uno de los nuestros y porque podemos confiar en una palabra fiel y segura cuando dice: yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y la segunda cosa importante, y con esto ya concluyo, he dicho 2 veces que voy a concluir. Siempre cuando los predicadores dicen voy a concluir, es un peligro, porque no terminan nunca, ¿no? Pero yo voy a intentar hacerlo. Segunda cosa importante. En todas las circunstancias de la vida, sean las que sean, poneos en lo peor, en todas. Hemos de aprender a redescubrir el gozo. El gozo. Veamos lo que dice el texto de la carta a los Hebreos acerca de Jesús. Puestos los ojos, hemos leído al principio, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahora viene una frase que la dejamos pasar como si no significara nada, y lo significa todo. El cual, por el gozo puesto delante de él, ¿cuál era el gozo de Jesús? Nosotros. Él sabía el coste de ir a la cruz. Pero el gozo puesto delante de él era pensar que con ese sacrificio iba a obtener salvación eterna para todos los que creyeran. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. No tuvo en poco sufrir lo que fuera por rescatarnos. Lo dio por bueno. Hay una frase muy bonita, y diré por tercera vez, y con esto voy a terminar. Hay una frase muy bonita de Martin Luther King. Sabéis que fue pastor bautista, pacifista y muchas otras cosas más. En uno de sus libros, La fuerza de amar, que es un libro muy recomendable, dice esto que voy a leer: cuando mi sufrimiento aumentó, me di cuenta de que solamente había 2 maneras de afrontar la situación. Reaccionar con amargura, es decir, con resentimiento, con rencor, con frustración, que siempre es una opción. Una opción es reaccionar así, la otra es transformar el sufrimiento en fuerza creativa. Una fuerza creativa capaz de amar, de servir y de perseverar en el camino. Porque aunque todo se vuelva del revés, para la vida de un creyente siempre hay signos de esperanza. Así que, hermanos, mirad, el gozo es el contrapoder de la frustración y la desesperación. Y si somos capaces de vivir, en primer lugar, aceptando la realidad y redescubriendo el gozo, el Espíritu Santo se encargará del resto, sosteniendo, consolando y alentando nuestras vidas. Así que, como decimos en valenciano, amunt y avant. Que el Señor nos ayude.